cómo hacer ese seguimiento con los chicos con el celular. ¿Es bueno una actitud prohibitiva? Cuando se habla de dependencias o de adicciones, siempre es, bueno, vamos a evitar que venga la droga, etcétera. Mira, me ha tocado el caso, doctor, de tener amigos muy queridos que han caído en situaciones de dependencia con estas sustancias. ¿Recordás alguna discusión, conversación heroica así? que- Hola, soy Camilo Filártiga Callizo, soy abogado, docente universitario y padre de Guillermina, Bautista, Candelaria y Joaquina. Buen día, soy Manuel Fresco, soy médico psiquiatra, soy exdirector del Centro de Adicciones durante varios años y soy padre de Pilar, de Alejandra y de Rodrigo. Y en este capítulo de Salud sin tabúes vamos a hablar de salud mental y adicciones. ¿Por qué es importante este tema que vamos a abordar de salud mental y adicciones? Bueno, me parece que el tema, sobre todo de la salud mental, es la gran pandemia que vivimos hoy a nivel mundial, diría, doctor. Sin ser un especialista, leo y me informo de las crisis, sobre todo lo que veo en salud mental, en temas de salud mental y las adicciones. Entiendo, sería una sección dentro de un gran capítulo que es el de salud mental, ¿verdad? Por lo tanto, es un gusto estar acá y poder realmente, como padre de familia, poder abordar ciertas inquietudes que todos los padres tenemos respecto a las adicciones en sentido más amplio, y algunas cuestiones sobre todo puntuales en relación a lo que podemos vivir con nuestros hijos en las distintas edades de los chicos. Quizás en las edades menores, la adicción a la tecnología es como la gran preocupación que tenemos. Y ya cuando van creciendo, van entrando ya a otro tipo de riesgos y de desafíos que nosotros como padres tenemos que acompañar. Por lo tanto, bueno, poder conocer y tener herramientas de cómo acompañar ese desarrollo de los chicos en esas distintas etapas de su vida y los desafíos frente a esos riesgos me parece que es sumamente necesario. El tema de la salud mental, si las familias, así como estás diciendo, entendieran el papel fundamental que tienen desde la concepción misma, Ujú. la niñez, porque la adolescencia ya es una etapa posterior, Sí, donde si no hicimos bien nuestro trabajo con nuestros niños, entonces vamos a tener adolescentes con dificultades de ponerse límites, de tomar decisiones que son decisiones cuidando su salud, ujú, enfatizando su desarrollo, etcétera. exacto, Y exacto. no todas las familias son así como decías vos, preocupados, preocupados porque cada vez más yo creo que nosotros los padres Ujú, tenemos mucho tiempo ocupado fuera de la casa, no sabemos lo que pasa con nuestros niños, menos sabemos lo que pasa con los adolescentes. Entonces, de pronto nos encontramos con sorpresas, sí, porque cuando comienzan las manifestaciones, los síntomas, cuando te llaman del colegio y te dicen que queremos hablar con usted porque no sé qué, bla, 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 es porque ese niño está teniendo ya manifestaciones ciertas señales, sí. de ser disfuncional, Ujú, algo falló. ujú, Y yo siempre le digo a la gente, cuando el niño va a la escuela, va con la mochila cargada en la casa, metafóricamente, ¿verdad? totalmente. Con la mochila cargada es las reglas de respetar al docente, respetar a los compañeros, Sí, respetar la hora del recreo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces,
cuando comienzan a aparecer es porque se ha ido desarrollando una cosa que no nos dimos cuenta, ¿verdad? Exacto. Y frente a lo que hoy vivimos, doctor, sobre lo que estás diciendo, que yo recuerdo en mi infancia esas mismas dinámicas familiares, digamos, hoy lo que representa la tecnología como un desafío para nosotros los padres, para la comunidad educativa también, para los educadores, ¿verdad? Y ahí entramos en un terreno que para muchos es completamente desconocido. Muchas veces, desde el momento de la decisión de dar un celular a nuestros hijos, que ahí ya hay una primera puja muy importante, porque lastimosamente hay todo un contexto favorable al acceso de los chicos a la tecnología en edades cada vez más tempranas. Sí. Entonces ahí muchas veces la tensión o el gran desafío de los padres es resistir a ese acceso de los chicos a edades tan tempranas a la tecnología, y muchas veces van a una clase donde sus compañeros, la mayoría ya tienen celulares, tablets, y el que no tiene queda como pareciera rezagado frente al resto, ¿verdad? Entonces, eh, como complemento a lo que estabas diciendo, frente a los desafíos tradicionales, me parece que hoy el gran capítulo de lo que es la tecnología es como el gran desafío para todos nosotros. Muchas veces nuestros hijos están en casa, están con el celular en la casa y creemos que están a salvo, ¿verdad? Y sin embargo, eh, están accediendo a un mundo completamente ajeno al nuestro, y en el cual además los padres parece que ya renuncian a acompañar. Es como que dicen, ah, no, está en su pieza. Creo que la serie esta adolescente en Netflix de hace un tiempo, y el padre indicaba justamente eso, ¿verdad? Como si yo lo veía siempre en casa, estaba siempre en su pieza, ¿verdad? Y sin embargo estaba ya accediendo seguramente a un mundo completamente ajeno para nosotros los mayores, ¿verdad? En ese sentido, doctor, ¿qué recomendaciones desde tu experiencia y desde lo que sería una cuestión quizás más específica, la adicción a la tecnología, que yo sé que es algo que a los padres de nuestra generación les preocupa especialmente? ¿Qué recomendaciones vos podrías dar en ese sentido, digamos? ¿Desde qué edad dar un celular? ¿Cómo hacer ese seguimiento con los chicos con el celular? ¿Es bueno una actitud prohibitiva, negarles el acceso a la tecnología? ¿O quizás es mejor ser un complemento de eso, un compañero, aceptar el mundo quizás hoy en el que estamos, donde la tecnología ya es un componente básico, digamos, de nuestras relaciones, y decir, bueno, te doy, pero con ciertas reglas que tenemos que cumplir, ¿verdad? ¿Qué podría orientarme en ese sentido? En primer lugar, para la desesperación de todos los padres, incluyéndome, Claro, bueno, yo tengo hijos ya grandes, ¿verdad? claro. Pero también pasé por esa etapa en donde es imposible negarle el Mm, acceso, porque el mundo está cambiando, ¿verdad? exacto. Entonces, un chico que no sabe manejar el celular, que no sabe manejar la computadora, es un extraterrestre. Mm, No es que va a tener problemas así y yo pobre, sino que va a estar desfasado exacto. con lo que es. Entonces, el problema no es prohibir Ujú, para nada. Cuando se habla de dependencias o de adicciones, siempre es, bueno, vamos a evitar que venga la droga, etcétera. Y lo que estaba diciendo, el concepto de adicción se extendió mm, a lo que las nuevas clasificaciones, el DSM y el CIE, que son clasificaciones internacionales de los trastornos mentales, antes era los trastornos relacionados al consumo de sustancias y ahora le agregaron en las últimas conductas adictivas a sustancias y adicciones sin sustancias, mm, en donde entra ya formalmente a que sea parte de las patologías diagnosticadas.
todavía no está bien desarrollado porque Mm, en general los trastornos mentales son modelos de concepción o de descripción de ciertas conductas que son así disfuncionales, claro, ¿verdad? Que le generan problemas a la persona o a su entorno. Y exacto. ah, comenzó y me hizo recordar un episodio así histórico Mm, que cuando la televisión mm, acá tuvimos masificó, digamos. televisión, Ujú. todo el mundo tenía, ¿verdad? Y también había esa preocupación que los niños estaban siempre, le llamaban la niñera mecánica y no sé qué cuánto. Ah, ah, Y también este mismo tipo de preocupación, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gran desafío de todas las familias es poder saber cómo está siendo el mundo hoy, que no es mm, el que nosotros tuvimos cuando éramos así niños, adolescentes. Está mucho más complicado. mm, Y un adolescente que está encerrado en su pieza, está encerrado en su pieza, pero conectado con el mundo, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces, el tema no es la prohibición. Te digo, eso en el campo de las drogas hay dos conceptos, ¿verdad? Que es la tolerancia cero al consumo y Ujú, el otro es la reducción de daños. O mm, sea, que se entiende que primero la prohibición no sirve siempre. Es más, genera otro tipo de problema que es, bueno, de ansiedades, claro, ¿verdad? Ujú. el, el hecho que ob- le obligas a tu hijo a que te mienta, ¿verdad? Mm, En vez de mm, mantener una relación en donde uno tiene que abordar estos problemas de la situación de la vida como es hoy, cómo estás preparando a tu hijo, a tu hija, para enfrentarse a estos desafíos en donde sí o sí va a tener momentos críticos. exacto. No solamente para el consumo de drogas, sino para los juegos, para el internet, para el ejercicio de la sexualidad, Mm, etcétera. Todas estas mm, cuestiones, uno dice, bueno, yo le prohíbo, ujú, y yo siempre le digo a los alumnos, nosotros tenemos una prohibición original, que es que de la manzana no teníamos que comer y lo mismo se comió, ¿verdad? sí, O sea, cuando yo te prohíbo algo, lo que genero es que vos comiences a pensar mm, cómo voy a burlar esa. exacto, Y exacto. entonces eh, creo que lo más lógico es que entendamos qué es lo que está pasando, Mm, que hablemos para ver cómo nuestros hijos están viviendo estas tentaciones, digamos. Porque es cierto, la mayoría de los niños ya tienen celular. Y entonces yo no le dejo el celular, no, mis hijos no tienen celular y va a sentirse, primero que va a sentirse súper mal. Segundo, que no se va a capacitar para una cuestión que es la para tecnología. un mundo que ya está. Ya está, ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Exacto. Entonces, enfrentar, yo te decía al principio, ¿por qué es tan importante Mm, hablar ujú, de estos temas? ujú, Porque la gente no quiere hablar, ¿verdad? mm. Porque son temas que te ponen en, Situaciones incómodas, digamos. pues, Exacto. muy incómoda, Sí. ¿verdad? Porque no sabes muchas veces cómo contestar, qué es lo que vas a decir, etcétera. Entonces nosotros los adultos tenemos que entender cómo está siendo el mundo de los niños, de los adolescentes, Ujú, porque si no entendemos, vamos a generar un problema comunicacional que nuestros hijos simplemente no van a hablar con nosotros. exacto. Exacto. Entonces vos, bueno, mi hijo está en su pieza, en silencio, no pasa nada y está ahí conectadísimo con la computadora, con la tablet, etcétera. Exacto. Con los riesgos que lleva, que conlleva la tecnología. O sea, esto que en principio desafía el mundo familiar, también es un desafío a la dinámica de la comunidad educativa. Ahí vos tenés también muchísimos años de experiencia como docente, sobre todo en la facultad, donde quizás ya hay otra dinámica más adulta, digamos, donde hoy en día prescindir del celular es algo absolutamente absurdo en el ámbito
de la facultad, ¿verdad? Pero en el ámbito escolar, ¿hay estrategias que a vos te parece que pueden ser, digamos, útiles para esa buena relación que decís entre el niño y la tecnología? Pero en el ámbito, ¿te estás refiriendo al ámbito escolar? Me refiero, claro, o sea, estamos hablando de que esto, en principio, esto que vos estás describiendo es un desafío para nosotros los padres. Por ejemplo, en el colegio de mis chicos, ellos llegan, dejan el celular en una cajita fuera de la clase y vuelven a recuperarlo al terminar la jornada de clases, digamos, ¿verdad? Pero efectivamente hay casos, como bien decís, cuanto más se prohíbe, más se niega, hay casos donde hay chicos que logran burlar, digamos, esas disposiciones, ¿verdad? ¿Te parece a vos algunas estrategias que desde el colegio se pueden utilizar o desde el ámbito educativo como para incorporar al celular en la dinámica escolar, en la dinámica educativa? Siempre va a haber, si incorporamos, Mm, que pueden tener celular, mm, pero para buscar información o lo que mm, sea, o sea, como un instrumento. Pero me viene nomás a la mente, yo no estoy, nunca enseñé a niños, ¿verdad? claro, claro. Pero en el ámbito universitario, cuando yo veo un alumno que está enfrascado así con su Claro, celular, sonriendo, entonces le preguntan, ¿qué es lo que estás viendo, verdad? sí, Porque en general cuando uno busca información no te causa gracia lo que está, claro, ¿verdad? claro. Es decir, obviamente que está conectado Con otras, con otra cosa, claro, ¿verdad? claro. Entonces se convierte en un elemento distractor, por un lado. Y por otro lado también todo el tema, y ahora con la inteligencia artificial, ya es un desastre porque ya Sí, nadie produce nada propio en su cabeza, exacto, ¿verdad? Está exacto. todo. Y bueno, entonces las políticas educativas tienen que ser claras y como papás Mm, nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que diga el colegio, ¿verdad? mm, mm, Porque si el colegio dice no celular, es no celular. claro, No porque eso me libera a mí de la prohibición, sino porque estoy de acuerdo con que ese colegio toma una determinación bueno, si no estoy de acuerdo, tengo que cambiar de colegio, ¿verdad? doctor, ¿y se pueden establecer desde tu punto de vista y de experiencia patrones de conducta similares, digamos, entre lo que es la adicción al celular o a las redes sociales, que creo que es lo que hoy se está incluso ya estudiando, como bien decías hace rato, con otros patrones adictivos como el alcohol, como las drogas? ¿Cuál sería ahí la línea, digamos, similar, digamos, de abordar? La adicción a las sustancias tiene que ver con que una sustancia, cuando se incorpora al cuerpo, Ujú, actúa sobre un circuito de recompensa que se llama, ¿verdad? Da gusto, mm, es placentero. ujú, Y el problema con ese circuito es que tenemos que tener la capacidad de controlarlo. Todo lo que es mm, placentero, uno quiere seguir, ¿verdad? claro, claro. Pero llega un momento que uno tiene que cortar lo que está haciendo porque, bueno, ya terminó la hora del recreo, tengo que volver, etcétera, ¿verdad? Mm, mm, Entonces, esa dificultad de controlar, la pérdida de control que yo mm, tengo sobre las drogas mm, es por el efecto químico, mm, pero también me atrapa el tema de la pantalla. claro, Y entonces claro. no puedo despegarme, no puedo apagar mi celular y dormir, Mm, no puedo apagar mi celular para entrar a clase, mm, bueno, todo ese tipo de cuestiones. mm, Y si no lo hago, si por ahí me controlan demasiado y tengo que apagar, me siento mal. mm, Entonces es como un síndrome de abstinencia, ¿verdad? mm, mm, No tengo mi droga y entonces no me gusta, estoy disfórico, se llama así. claro, claro. Y entonces, por eso mismo,
Como te decía, hoy por hoy, en el campo de la salud mental, se habla de adicciones o conductas adictivas sin sustancias. Ok. Y entonces entra ahí la cuestión de el que pasó primero fue la ludopatía. Mm, La persona que apuesta, los el juegos. apostador en los Mm, juegos, ¿verdad? Que tiene las mismas características descriptivas de lo que es un usuario de drogas. mm, No puede controlar, se mete en problemas, miente, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Y son más difíciles, son más difíciles porque la gente no puede entender, no puede entender lo que le pasa y entonces comienza a desarrollar estrategias que no claro. siempre son lo mejor, Para ¿verdad? eludir, digamos, Claro. lógico. Claro, claro. Y cómo se aborda, doctor, con aquella persona adictiva, digamos? O sea, que está bajo esa, en tu experiencia más cercana al tema de las sustancias adictivas, digamos. ¿Cómo abordás eso con la persona que está inmersa en la adicción, digamos? Bueno, ahí yo pienso en dos momentos, ¿verdad? Mm, En un primer momento que es nuestra función como padres y mm, madres, como autoridades de la casa, que son las personas que imponen las reglas de la casa. mm, Y las reglas de la casa tienen que ser claras. El tema, y depende mucho de la edad de los chicos que estamos hablando, ¿verdad? No, a los claro, niños es más fácil que al adolescente. Pero te repito, si nosotros hicimos bien nuestro trabajo con nuestros niños, vamos a tener adolescentes menos complicados. correcto. Menos. Sí. No Lo cual quiere. no quiere decir que no exista. No, Claro. bueno, siempre hay, y eso es necesario. Mm, Una cuestión así de discusión, de negociación, mm, de poner límites, porque los límites, la salud mental mm, tiene que ver con la capacidad que uno tiene de ponerse ciertos límites, de entender lo mm, que uno está queriendo, de poder postergar, por mm. ejemplo. La capacidad de postergación es muy importante, Exacto. así como la capacidad de frustración Eso. Mm, es demasiado importante, ¿verdad? mm, Si yo soy una persona que no puedo frustrarme porque cuando algo no me sale, comienzo a pensar que no sirvo para nada mm, o comienzo a pensar que la gente está en mi contra y mm. por eso nomás no me deja o saqué una nota baja, Sí, etcétera. sí, sí. Entonces todo eso es parte de la tarea que tenemos que hacer como padres en cada una de nuestras familias, ¿verdad? Ujú, ujú. Y al llegar a la adolescencia, nuestros hijos también tenemos que tener la capacidad nuestra de frustración, que no siempre lo que nosotros decimos es lo que están haciendo. Y el mundo, así como ya no es más lo que era antes. Y no es que todo el tiempo pasado fue mejor. Sí, sí, Todo fue distinto. sí, Y sí. los padres y las familias que no tienen esta capacidad de acompañar este proceso, entonces van a estar desubicados. Mm, Y mm, lo único que lo único que se logra es un conflicto permanente claro. Sí, a hogares nivel quebrados, familiar, digamos. Sí, sí, claro. sí. Entonces, la posibilidad de hablar, la posibilidad de tratar de entender qué es lo que nos están diciendo nuestros hijos es demasiado importante. Bueno, ahí habías tocado un tema que me parece muy importante, doctor. Es la cuestión de la frustración, ¿verdad? Porque yo tengo dos hijos adolescentes y las dos nenas más chicas que están por ser dentro de unos años, ¿verdad? Y me parece que la cuestión del manejo de las frustraciones de nuestros hijos tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo, ¿verdad? Con esto que vos estabas diciendo hace un momento, ¿verdad? La capacidad de entender que no se puede hacer todo, la capacidad de entender que hay límites para ciertas cosas y la importancia de establecer esos límites claros, ¿verdad? Ese me parece un punto fundamental porque creo que ahí es donde, por conversaciones que yo tengo con amigos, con padres, muchas veces ahí está el gran desafío que nosotros tenemos, la dificultad para poner esos límites en casa,
Vos decías hace rato, y es cierto, parte de nuestra realidad hoy es muchas horas fuera de casa, volvemos cansados y quizás sin tanta energía o tiempo ya para estar presentes realmente en la casa, en una conversación, en un diálogo con nuestros hijos, ¿verdad? Eh, entonces, ese aspecto de construir esa confianza, ese diálogo con nuestros hijos, y a partir de eso, que ellos vayan entendiendo y aprendiendo a manejar esos distintos estados de ánimo, me parece fundamental, ¿verdad? Yo supongo que eso vos lo vivís a diario también en tu ejercicio profesional, en el manejo de ciertas situaciones. ¿Tenés ahí alguna idea o recomendación que puedas darnos a los padres, digamos, en cuanto a cómo construir o fortalecer la autoestima de nuestros hijos? ¿Qué temas podemos hablar con ellos en ese sentido? Eh, ¿Qué experiencia le podemos transmitir? ¿Te parece que hay algo que podemos nosotros hacer como padres para fortalecer esa autoestima y esa capacidad de ser autosuficiente frente a ciertas situaciones? Es complicado lo que estás planteando porque en realidad el tema de la frustración Mm, es de ida y vuelta, no solamente mm, la frustración como una capacidad que tenemos que lograr en nuestros niños, mm, sino que tenemos que trabajar también nuestra propia frustración, correcto. ¿verdad? Entendiendo que los límites no son solamente para nuestros hijos, sino que también es para nosotros, ¿verdad? Mm, Que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener una brecha entre lo que nosotros deseamos y mm, que tenemos que respetar también los deseos de nuestros hijos, ¿verdad? mm. Y cuando vos hablas con colegas, con amigos, siempre hay una posibilidad de intercambiar o no. Mm. Sí, hay, sí. Hay distintas, realmente hay distintas experiencias. Es muy variada la situación en ese sentido. Hay, lógicamente, padres, amigos, familias, amigas, en donde vemos nosotros esa práctica del diálogo habitual en la casa, ¿verdad? Y de los padres con los hijos, ¿verdad? Y ahí, como bien decía hace rato, tiene mucho que ver también la experiencia propia de los padres respecto a sus vivencias familiares, ¿verdad? Un padre dialoguista, no sé si se puede decir así, pero un padre con capacidad de diálogo, en algún momento fue hijo de un padre con esa habilidad también, ¿verdad? Me parece que eso es algo que se va como heredando, ¿verdad? Esa habilidad. Quizás no se repite de manera automática siempre, pero si no tuviste esa vivencia como hijo, quizás es difícil que vos como padre puedas transmitir eso o puedas tener esa capacidad, ¿verdad? También muchas veces lo que yo veo en conversaciones con amigos y compañía es el interés muchas veces de los padres de que sus hijos sean el modelo que ellos quieren que sean, ¿verdad? Y ese es otro desafío también para nosotros, ¿verdad? Nosotros muchas Bueno, veces, pero ahí, eso es lo que te decía. sí, Si nosotros como adultos pensamos que nuestra historia y nuestro modelo le va a servir hoy a nuestros hijos, sí, estamos equivocados. correcto. Porque pasaron 20, 30, 40 años y como éramos nosotros cuando adolescentes, ya no sirve hoy. Es otro mundo. Ujú. Entonces, el tema de que yo quiero que mi hijo sea como yo cuando era joven, eh, mi hijo me va a mirar y dice, "Che, ¿qué te Sí, pasa?" Me va a decir. sí, sí. Entonces, la, el desarrollo de la frustración, el desarrollo de que yo puedo querer muchas cosas para mis hijos, pero tengo que respetar también el deseo de que cada uno de mis hijos se desarrolle según sus propias metas, Exacto, exacto. que obviamente va a tener alguna influencia familiar de lo que se habla, de lo que uno es, Ujú. etcétera. Eso es imposible, no podemos evitarlo, Claro. ¿verdad?
pero tenemos que asumir los límites que no siempre salen como nosotros queremos, ¿verdad? Como nosotros esperamos. Veo que esa es como como un desafío nuestro, digamos, de poder dejar a nuestros hijos que se expresen como son y que hagan su vida o su proyecto de vida como realmente a ellos les parece, ¿verdad? Y ahí hay como quizás es una cuestión también cultural, de una cuestión de autoridad, de nosotros tratar de marcarles a ellos cómo tienen que ser las cosas, ¿verdad? Cuando me parece, como bien decís vos, hoy es un mundo completamente distinto, un mundo donde el acceso a información, el acceso a la tecnología les da a ellos un conocimiento también sobre temas que quizás hace 30 o 40 años atrás nosotros desconocíamos completamente, ¿verdad? Y por lo tanto hay un acceso a experiencias, digamos, mucho más rápidas que lo que pasaba quizás hace Eh, 30 o 40 años, ¿verdad? no solamente más rápida, sino más variada también, ¿verdad? Eso que te decía, Mm, encerrado en su pieza, pero conectado con el mundo. exacto, Uno no sabe cómo está la cabeza ni qué procesamiento, porque exacto, es preferible que uno le pregunte qué estás viendo y no pensar que el chico está de- sin comunicación con el resto del mundo, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces ahí uno puede discutir lo que ve Mm, y qué le parece y puede indagar y bueno, y a eso, establecer. eso. Y acompañar Claro. esas vivencias de él también. Eso, Por eso te decía, la prohibición es así una especie de ilusión autoritaria que yo mm, le digo, no haga esto y eso va a pasar, mm, ¿verdad? mm, Me sí, acuerdo, yendo un poco a la parte clínica, ¿verdad? Es como cuando entra la madre o el padre y le dice, decile mm, doctor que no mm, haga porque es... claro, Le suelo decir, ojalá tuviera esa capacidad y ese claro, poder de prohibir una cosa y que me hagan caso, ¿verdad? claro, claro. Entonces, ahí también el tema de la toma de decisiones en nuestros niños y Mm, en nuestros adolescentes es importante, mm, que cuando uno decide algo, eso tiene una consecuencia posterior. correcto. Y entonces, todo lo que significa analizar la toma de decisiones, etcétera. Que ellos puedan hacerse responsables de sus actos, digamos, Claro. también. ¿Recordás alguna discusión, conversación heroica así, que, que algún momento yo creo que todos tuvimos, ¿verdad? Sí, Pero sí. ¿recordás alguna en particular? De los cuatro, los dos mayores, Guillermina que ya tiene 17 y Bautista que tiene 14, son los que más, por la edad misma, empiezan ya a desafiar, ¿verdad? A desafiar esa autoridad, digamos, entre comillas, ¿verdad? Que tenemos los padres. Y por lo tanto, como son también los que tienen acceso a celular, entonces, bueno, con ellos sí se puede dar esas discusiones y esas conversaciones. Las dos más chicas tienen acceso a tablets eventualmente, y entonces ahí también hay toda una cuestión que tiene que ver con TikTok y toda esa forma de acceder a contenido, digamos que también para mí es especialmente preocupante, ¿verdad? Y lo que me ha tocado hacer incluso ya con las dos más chicas, es sentarme a conversar con ellas de las amenazas de acceder a cierto contenido en las redes, ¿verdad? Y esa ha sido una conversación directa, una conversación franca, y que yo veo que ha tenido muy buenos resultados, digamos, en lo que es su relación con la tecnología y la conciencia de ellos de que efectivamente hay amenazas en todo ese mundo al que están accediendo, ¿verdad? Cada uno te va desafiando de acuerdo a su edad y a su propia personalidad desde distintas perspectivas, ¿verdad? Mi hija mayor es
digamos, tiene una perspectiva y una visión de las cosas completamente disruptiva, y reclama cosas que quizás nosotros a su edad ni se nos hubiera ocurrido. Por eso te decía yo, doctor, que me parece impresionante cómo ese acceso que hay hoy a información, ese acceso que hay incluso a conocer sus derechos, a conocer lo que pueden reclamar y no, cómo eso desafía completamente esa línea vertical, hijo, Claro. padre, hijo, y por supuesto que docente, alumno también. Y eso en la facultad, yo también estoy en la facultad, eso lo vivimos a diario, ¿verdad? Esa relación de autoridad que antes había entre nosotros, los alumnos y el docente, hoy está prácticamente, no sé si borrada, pero mucho más difusa, digamos, ¿verdad? Ese mismo desafío yo noto hoy en la relación con mis hijos, ¿verdad? La cuestión de poner los límites sin caer en una actitud meramente prohibitiva, autoritaria, digamos. Tratar de ir construyendo esa confianza, sobre todo desde el diálogo, ¿verdad? Y desde el punto en que ellos sean conscientes, sobre todo de los riesgos que hay en el uso de la tecnología y cuando se van poniendo más grandes en el acceso al alcohol, al cigarrillo y a otros tipos ya de sustancias mucho más problemáticas, digamos, y terribles, ¿verdad? Mira, me ha tocado el caso, doctor, de tener amigos muy queridos que han caído en situaciones de dependencia con estas sustancias, y realmente pude ver el sufrimiento familiar, pude ver, el sufrimiento de la persona, el derrumbe de la persona, y también ahí la absoluta carencia del Estado de respuestas en Ni ese hablar. en ese tipo de situaciones. Por eso vos decías hace rato lo de salud mental, me parece que ese es un gran tema, y los de las adicciones es como un capítulo dentro de ese gran tema. ¿Por qué te parece que en el ámbito familiar cuesta tanto hablar de estos temas? No es solamente en el ámbito familiar. La salud mental es un tema que está marginado de las Mm, políticas públicas. Cuando uno mira los presupuestos se da cuenta. sí. Y dentro de la salud mental, el tema adicciones también está marginado. O sea, salud mental y adicciones, todos dicen, claro que las adicciones es una patología mental, es un trastorno mental, ¿verdad? Pero los colegas en general no quieren atender gente que tiene problemas de drogas Mm, porque son difíciles, porque, bueno, tienen toda una serie de complicaciones. claro. Y esa es un aspecto en donde el tema de salud mental a nivel familiar, nadie quiere un loco en su casa, Mm, nadie quiere un adicto en su casa, mm, ¿verdad? Porque tiene el estigma. Y entonces, por eso te decía, cuando el chico está haciendo manifestaciones que son francamente anormales mm, en otro ámbito, no en la casa, en la escuela, entonces ahí comienza el martirio para esta familia que mm, tiene que mandar a su hijo a psicología y tropieza con mm, un problema de salud mental que si no hubiera esta cuestión de prejuiciosa, mm, pues yo tengo colegas que dicen, tengo un paciente que te quiero mandar, pero no sé cómo decirle". O sea, mm, como cualquier otro problema de salud, tiene que ser enfocado con la racionalidad que claro. si hay un problema, hay gente que está especializada para intervenir en estos problemas justamente. Mm, Entonces, mm, tenemos que revisar nuestros propios prejuicios hacia la salud mental y hacia las adicciones en general y vamos a tener una mayor participación en lo que sería una ayuda a una persona que mm, está necesitando algo que
rechaza, que no quiere saber nada, que la familia no quiere, etcétera, ¿verdad? Entonces, parte de nuestra tarea preventiva también es intentar que la gente no tenga tanto temor a los problemas de salud mental, porque son problemas de salud, se pueden tratar y cuanto más precozmente se haga el diagnóstico, digamos, Claro. entonces el tratamiento tiene más posibilidades de Y el acompañamiento familiar, fundamental. Imagino que... el acompañamiento familiar tiene que ser parte del tratamiento, ¿verdad? Y en el caso de las adicciones, se habla luego de una codependencia, que la familia también está enferma, digamos, Claro. y también tiene que ir al tratamiento, ¿verdad? Realmente disfruté mucho la conversación, Yo también. doctor, y creo que yo como padre y los padres que están viendo pueden sacar también algunas lecciones útiles para su relación con los hijos y sobre todo lecciones útiles como para el día a día. Muchas gracias.